Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión, en nuestra materia de contabilidad 2, vamos a aprender a hacer una hoja de trabajo para llegar a los estados financieros. Esperemos que sea de su completa entendimiento. Sabemos que una hoja de trabajo es un papel de trabajo que se requiere en el proceso de la elaboración de los estados financieros, es decir, es el instrumento mediante el cual se realiza todo el proceso de elaboración para llegar a los estados financieros. Por lo menos tenemos 4 objetivos que cumple. El primero es conocer si en la contabilidad hay corrección numérica, esto es que los saldos deudores sean igual a los de los acreedores. En segundo lugar, determinar una utilidad previa para efectos de calcular el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades a los trabajadores. Tercero, calcular nuevas cifras ajustadas sujetas a alguna reclasificación para así obtener las cantidades que se presentarán en los estados financieros. Y por último, conocer la situación de cada cuenta y en su conjunto, dando así oportunidad que sus saldos sean considerados desde diferentes puntos de vista, lo cual lo convierte en una valiosa ayuda para el contador que desea tener un conocimiento claro del resultado de las operaciones. Ojo, es importante que nuestra hoja de trabajo se prepare de forma clasificada, esto es, las cuentas de mayor deben presentarse de tal forma que al finalizar la hoja de trabajo obtenga las cifras que se muestran en el estado financiero. Esto lo lograremos si tenemos un buen catálogo de cuentas, pues al colocarlas por orden progresivo obtendremos finalmente estas cifras. Y en segundo lugar, en la formulación de la hoja de trabajo clasificada se destinan columnas para cada paso que deben seguirse hasta llegar a la cifra de los estados financieros. Estas columnas se van añadiendo hacia nuestro lado derecho hasta llegar a nuestras cuentas de estados financieros. Este es un ejemplo resumido de la hoja de trabajo. Como pueden notar, en nuestras cuentas de mayor están acomodadas por, al principio, nuestras cuentas de activo. Como recordamos, en las cuentas de activo tenemos caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, terrenos, edificios, equipo de cómputo, etc. En segundo lugar tenemos nuestras cuentas de pasivo, que como sabemos son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipos de clientes, impuestos pendientes de pago, hipotecas por pagar, etc. Después tenemos nuestras cuentas de capital, que como sabemos pues están capital social, aportaciones, donaciones, y enseguida tenemos nuestras cuentas de pérdidas y ganancias, cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos, impuestos sobre la renta y participación de utilidades de los trabajadores. Una vez bien desglosadas nuestras cuentas de mayor, pues como dijimos en un principio, vamos añadiendo hacia nuestra mano derecha pues todas las columnas que se necesitan y que conforman nuestra hoja de trabajo. En estas, pues como ya se mencionaron, están las columnas de las cuentas de mayor, que ya las explicamos. Y en segundo lugar tenemos la balanza de congruación. En estas columnas se anotan los saldos de las cuentas. Las sumas del debe y del haber deben ser iguales. Esta es la primera prueba numérica para conocer si las cuentas de mayor balancean, es decir, si están correctas. Todos los asientos de ajuste deben tratarse como rutinarios, por lo tanto los resultados que muestran las cuentas de la contabilidad estarán generalmente en proceso antes de calcular el impuesto sobre la renta y la participación de utilidades de los trabajadores. La hoja de trabajo clasificada en estas columnas proporciona la información suficiente para conocer la utilidad o pérdida obtenida antes de considerar el impuesto sobre la renta y la participación de la utilidad de los trabajadores. Esto es, en pocas palabras, todos los saldos que nosotros obtengamos de todas nuestras cuentas T que hicimos se van a anotar aquí en nuestra balanza de comprobación. Con lo cual, como dijimos, esto nos va a ayudar a saber si están bien aplicados, porque nuestros saldos al final van a ser exactamente iguales tanto en el debe como en el haber. Posteriormente nos siguen las columnas de asientos de ajuste, en las cuales se anotan los ajustes que deben efectuarse para obtener las cifras finales a las cuentas de mayor. En estos ajustes pues se pueden considerar los del impuesto sobre la renta, la participación de utilidades a los trabajadores o cualquier otro que surja de último momento
pero si afecta los resultados, pues debe de considerarse también su efecto o su impacto en el cálculo del impuesto y las utilidades. Y es que es común que en nuestros saldos de las cuentas, al verificarlos, veamos que hay ciertos detalles que no coinciden con la realidad. Estas diferencias, al detectarlas, son las que se ajustan mediante estos asientos para que podamos obtener un resultado correcto. Por ejemplo, está el caso de una venta en la que se cobran 8,000 pesos, quizá, pero el cheque se rebotó o la cajera lo perdió. Entonces, en este caso, pues se va a hacer un asiento de ajuste para ver para aplicar correctamente pues el movimiento. Una vez hecho esto, pasamos a nuestra balanza de saldos ajustados, que no es más que la obtención de las cifras finales de las cuentas de mayor, que son el resultado de las cifras que se muestran en la balanza de comprobación, más o menos los asientos de ajuste, lo cual pues aquí está muy claro. Entonces pues nuestros saldos de nuestras cuentas más menos nuestros asientos de ajuste dan como resultado nuestra balanza de saldos ajustados. Posteriormente pasamos a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí vamos a anotar las cifras de las cuentas de resultados. La suma del debe y del haber generalmente no es igual, porque una igualdad indicaría que no se obtuvo utilidad o pérdida. Asimismo, una diferencia representa la utilidad o pérdida obtenida. Si la suma del debe es mayor que la del haber, se genera una pérdida, porque las cuentas de gastos y costos suman más que las cuentas de ingresos. Por el contrario, si la suma del haber es mayor que la del debe, se obtuvo una utilidad, porque las cuentas de ingresos suman más que las cuentas de costos y gastos. Para igualar las sumas del debe y del haber, se anota la diferencia en una línea que se denomina pérdidas y ganancias. Ojo chicos, aquí en las columnas de cuenta de pérdidas y ganancias, es necesario que para traspasar los saldos de las cuentas de resultados a la de pérdidas y ganancias, se hagan dos asientos. En el primero para transferir saldos acreedores y en el segundo para transferir los saldos deudores. El primer asiento para transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias los saldos deudores, pues vamos a agarrar las cuentas de resultados como son ventas, gastos, productos financieros, que son saldos acreedores. En el segundo asiento para transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias los saldos deudores, vamos a agarrar las cuentas de gastos de venta, gastos de administración y otros gastos o productos que resultan como saldos deudores. Una vez realizados estos asientos, pues obtenemos lo que es nuestra columna de cuenta de pérdidas y ganancias. Esto nos va a dar como resultado pues la balanza previa. En estas columnas se anotan las cifras de las cuentas del activo, del pasivo, del capital. Las sumas del debe y del haber generalmente no resultan iguales. Si son iguales, pues como ya sabemos, no se obtuvo utilidad o pérdida, porque una diferencia representa la utilidad o pérdida obtenida, que deberá ser igual a la determinada en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si la suma del debe es mayor que la del haber, se obtuvo utilidad. Por el contrario, si la suma del debe es menor a la del haber, se genera una pérdida. Para igualar las sumas del debe y del haber, se anota la diferencia en una línea que se denomina pérdidas y ganancias. Nótese que esta cantidad debe ser la misma del resultado de las operaciones, porque forma parte del capital de la empresa, ya que las utilidades lo incrementan y las pérdidas lo disminuyen. Cuando en las columnas de pérdidas y ganancias se requiere un cargo para igualar las sumas del debe y del haber, es necesario efectuar un abono en las columnas de la balanza previa para igualar las sumas. Por el contrario, si en las columnas de pérdidas y ganancias se requiere un abono para igualar las sumas, se deberá efectuar un cargo en las columnas de la balanza previa, conservándose así el equilibrio. Aquí pues está muy a grosso modo lo que es la balanza previa. Ahorita en unos minutos más vamos a poder ver un ejemplo más práctico o más desglosado. Por último, tenemos 2 columnas más o 4 columnas más que nos implican nuestras reclasificaciones y por último los estados financieros. Se dice que las reclasificaciones, aquí se efectúan los asientos para reclasificar los saldos sin afectar los resultados obtenidos, únicamente con el propósito de presentar la información en los estados financieros. Las sumas del debe y del haber son iguales.
es conveniente sumar por separado los movimientos del debe y del haber de las cuentas del activo, pasivo y capital, que deben sumar lo mismo para cerciorarse que no se han modificado los resultados. Las sumas de los movimientos del debe y del haber de las cuentas de resultados deben de sumar la misma cantidad. Y por último llegamos a la columna de estados financieros, que son donde se determinan las cifras que serán presentadas en los estados financieros y son las resultantes de sumar o restar los asientos de reclasificación de las cifras obtenidas de la balanza previa. Al final de las cuentas de capital y al final de las cuentas de resultados se deben destinar 2 líneas a pérdidas y ganancias, ya que esta representa el resultado neto y por tanto también forma parte del capital en el estado de situación financiera. Ahorita a continuación les voy a mostrar un ejemplo práctico para que podamos ver esto cómo se plasma al final. Listo, aquí tenemos un caso práctico de una hoja de trabajo en donde vemos nuestro balance, ahora sí ya con cifras de lo que fueron nuestro primer resultado de nuestras cuentas T. Posteriormente realizamos los ajustes que como quedamos son de cualquier cosa que sea de último momento, o de situaciones o de diferencias que se nos presentan y que no son de acuerdo con la realidad. Aquí los ajustamos dando paso a nuestro balance ajustado. Por otro lado, pasamos de aquí a nuestras cuentas de pérdidas y ganancias, en donde vamos a considerar ahora sí nuestras depreciaciones, nuestros gastos, nuestros servicios, arrendamientos, los impuestos, para que nos demos una idea de cómo va a estar ahora sí nuestro resultado del ejercicio, si vamos a tener una pérdida o una ganancia. En este caso, pues nosotros tenemos una utilidad de 888,000 pesos. A la hora de conjugar el resultado del balance con las ganancias y pérdidas, nos da como resultado el balance general. Y en este, pues como vemos, debe de ser el mismo resultado, nuestra utilidad. Debe ser la misma cantidad. Aquí pues ya no pasamos nuestras cuentas de pérdidas y ganancias porque damos pie nada más a las cuentas de resultados. Y pues aquí como vemos, pues tenemos una utilidad. Y pues nuestra utilidad está identificada por las 2 rayas que comentaba el asiento, para que de esta manera se distinga. A grosso modo esta es nuestra hoja de trabajo y esta sería la presentación. Aquí nos faltarían las 4 columnas más de los últimos ajustes para llegar al estado financiero, pero a grosso modo esta es una hoja de trabajo de lo más clara que pudimos encontrar. Esperamos que esta información sea clara y sea útil. Esperamos pues poder disfrutar de otro video con ustedes en una próxima ocasión.